Saludo a la vocera de las pequeñas y medianas empresas agrupadas en Acopi, Bogotá y Cundinamarca, la doctora Alejandra Osorio. Doctora Alejandra, buenas noches, bienvenida a Signo Pesos. Muy buenas noches, Henry, para ti y para toda la audiencia. Aun cuando todavía, doctora, no termina este segundo debate en la plenaria de la Cámara de Representantes y quedarán faltando todavía otros dos debates, ¿cuál es la preocupación que ustedes han manifestado desde ahora por los sobrecostos, el incremento que tendría el pago de nóminas en las empresas de todos los sectores prácticamente en el país? Bueno, empecemos señalando un asunto que creemos es fundamental para entender la implicación y la gravedad de esta reforma laboral. Esta es una reforma que solamente cobija el 25% de las personas en edad de trabajar, es decir, las personas que se encuentran ya en edad de poder ser productivas para la sociedad y aportar al desarrollo del país. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque cuando uno ve que es un universo tan reducido al que le va a aplicar, se pregunta ¿y qué pasa con todo ese otro universo que necesita también acceder al mercado laboral? Y allí hemos centrado parte de nuestras preocupaciones. Y la segunda preocupación tiene que ver con que el aumento de estas cargas para la pequeña y la mediana empresa pueden generar una situación de inviabilidad y de fluctuaciones en el flujo de caja que pueden afectar la posibilidad de continuar la vida de las empresas, y esto es muy grave porque eso restringe nuevas contrataciones y por supuesto genera un proceso de desformalización de la economía mayor al que ya tenemos, y esa es la preocupación. Entonces, el aumento de las cargas no es una cosa caprichosa, no quiere decir que las empresas estén en contravía a que los trabajadores tengan cada vez más derechos laborales, mejores garantías, mejores condiciones, incluso incrementos salariales, pero lo cierto es que hoy el desarrollo de nuestra economía, el desarrollo de nuestras fuerzas productivas es muy incipiente, y dadas estas normativas y esta nueva complejidad que se le va a generar a las empresas, lo que se puede generar es el efecto contrario al que se pretende. ¿Han, Entonces, ahí es donde está nuestra preocupación. han medido, doctora Alejandra, un porcentaje, por ejemplo, de incremento que podrían generarse sobre las nóminas de las empresas a raíz de todos estos cambios, aun cuando ahorita veremos algunos en particular? Bueno, los costos laborales y no laborales asociados a toda la reforma laboral podrían estar oscilando, según nuestros estudios de Acopi, entre un 17 y un 34%. Esto depende del tamaño de la empresa, de la actividad económica y de la cantidad de turnos que tengan que adecuar a la nueva normativa, que es una variable que también va a tener incidencias, además porque se suma la reforma laboral a la ya aprobada reducción de la jornada laboral, lo cual cuando se suma pues realmente deja unas dificultades y por supuesto una reducción del número de horas que se trabajan a la semana de manera productiva y por tanto de la capacidad de producir riqueza en nuestro país. Algunas voces dicen por ahí, doctora Alejandra, que esta reforma, por los sobrecostos que genera, no solamente no ayudaría a generar nuevos empleos, sino que eventualmente incluso puede incrementar la informalidad laboral. ¿Puede llegarse a esa situación? Digamos que cuando usted le pone la barrera cada vez más alta a las empresas, pues obliga a que el cumplimiento normativo sea cada vez más estricto, más alto, y por tanto eso implica que las empresas tengan menor capacidad para cumplir. Y esto no solamente tiene que ver con los costos laborales, y esto es muy importante porque de pronto muchas personas que nos están escuchando pensarán que las empresas son tacañas, y no se trata de eso. Primero, las utilidades empresariales en Colombia vienen disminuyendo de manera importante. Es decir, que no es cierto que son las grandes utilidades que se están quedando en los bolsillos de unos pocos, o por lo menos no en el grueso de la micro, pequeña y mediana empresa. Y por otra parte, porque las empresas tienen otros costos que asumir que están complejizando y aumentando la falta de competitividad de nuestro país. Por ejemplo, los costos de la energía eléctrica, todos los temas asociados a los impuestos. Hoy los impuestos están creciendo por encima de los ingresos y de las ventas que tienen las empresas. Los temas inflacionarios, entre otros muchos asuntos relacionados con el comercio internacional, la competencia desleal que tenemos en productos nacionales con mercancías importadas, como pueden ser las que llegan tanto por
productos o por países que tenemos tratados de libre comercio, como por otros que no tenemos acuerdos de libre comercio. Entonces, para señalar que sí hay un fomento, un incentivo negativo a la creación de empleos nuevos, y eso puede derivar en un aumento de la informalidad y en un aumento del desempleo también. Entre los cambios que ya están aprobados hasta este segundo debate está, por ejemplo, que los contratos a término indefinido deben ser la regla general, que los contratos temporales deben tener un límite de máximo 4 años, incrementos en los recargos nocturnos, incrementos en los recargos por trabajar en dominicales y festivos. ¿Cuáles de esos 4 cambios, por ejemplo, pueden resultar más dañinos o generan más reparos de parte de las empresas? Bueno, el primer tema que mencionas del cambio de las formas de contratación, ahí nosotros queremos hacer énfasis. Las empresas formales tienen una tendencia mayoritaria a la generación de contratos formales y de contratos a términos indefinidos. Eso es una cosa que nadie ha dicho en estos debates, y es muy importante que la gente sepa. La propensión en general de las empresas sí es a generar empleo formal y bien remunerado, pero deben existir una variedad de posibilidades de contratación para que las empresas, conforme a las necesidades del mercado, puedan tener la flexibilidad para adaptarse, y ahí es donde se necesitan las otras formas de contratación que no deben ser tan estrictas o tan, digamos, limitadas como está proponiendo la reforma. Entonces, eso como un primer punto. Frente a los otros temas de aumento de recargos, por ejemplo, el cambio de la naturaleza de los aprendices SENA, nos preocupa que además se aumenta la monetización casi en un 100% de los aprendices que no son suministrados por el SENA, y que se vuelven casi que un impuesto a la nómina que pagan las empresas al SENA. Preocupan también todos los recargos, por ejemplo, aumento de la licencia de paternidad, los asuntos relacionados con los dominicales, festivos, y por supuesto el cambio de la jornada laboral que ya también fue aprobada en este segundo debate. Entonces, cuando uno suma todo eso, lo que encuentra es que son una cantidad de nuevas cargas para las empresas, con más horas laborales pagas, pero que no generan productividad dentro de las empresas. Y por supuesto que muchos comparan con otros países, pero lo cierto es que el nivel de desarrollo que tenemos en el país no es suficiente para tomar la decisión de este tipo de normativas que restringen la posibilidad de generar mayor riqueza y por tanto más empleo. En las últimas horas, doctora Alejandra, la polémica se centró en un artículo que favorece a las mujeres en la medida en que ordena que las empresas les den como los permisos, digamos, cuando están sufriendo, por ejemplo, de dolores menstruales, de endometriosis, o cuando tienen también, por ejemplo, digamos que salir a atender responsabilidades con sus hijos en el colegio, llevarlos al médico, etcétera. Y hay quienes dicen, eso lo que puede convertirse es en algo en contra de las mujeres, porque las empresas van a querer entonces no contratar a tantas mujeres, preferiblemente contratarían a hombres. ¿Cree usted que eso puede ser así? Mire, hoy las empresas dan muchos de estos permisos, seguramente no en la medida en que se requieren muchas veces por parte de los trabajadores, pero realmente cuando lo importante es no solamente quedarse analizando un solo artículo, sino verlo en la completitud. Cuando uno analiza que son una cantidad de nuevas cargas para las empresas, todas juntas, lo que puede terminar generando es que si al mismo tiempo hay un permiso de este tipo, pero además hay una licencia, pero además hay otra situación, digámoslo, propia de la actividad económica, pues eso puede conducir a una pequeña y mediana empresa que se reduce su nivel de productividad en un momento dado al 50, al 70%. Y ahí es donde está la preocupación. Y hoy esas personas que tienen un trabajo formal con garantías, pues pueden terminar perdiéndolo. Y ahí es donde está la preocupación, repito, que tenemos desde la pequeña y la mediana empresa, que no puede asumir toda esta nueva carga laboral que se le va a imponer con esta nueva reforma. ¿Tienen ustedes como empresarios la esperanza de que eventualmente en el segundo, o más bien en el tercer debate y cuarto debate que serán en el Senado de la República, puedan corregirse algunas de estas cosas, o creen que esto va a terminar pasando así como hasta ahora va?
Bueno, primero hay que señalar que ya en el segundo debate por lo menos se elimina el artículo 8 que incrementaba entre un 100 y hasta un 200% dependiendo del caso específico las indemnizaciones, la tabla de indemnizaciones por despido sin justa causa, que es absolutamente legal y absolutamente legítimo que un empresario que despide sin justa causa a un empleado tenga que indemnizarlo con todas las garantías de la ley. Sin embargo, el incremento era muy alto y creemos que eso fue algo positivo que pasó en este segundo debate. Esperamos que entonces en el Senado podamos seguir teniendo estas conversaciones, llevando propuestas a todos los senadores para que, digamos, comprendan que la situación en la que hoy se encuentran las empresas puede ser muy apremiante y puede complicarse aún más de ser aprobada esta reforma junto con la reforma laboral y la reforma tributaria que se viene también en camino, que tenemos allí algunas preocupaciones. Entonces, la situación económica del país merece un análisis más sesudo y más concreto frente a la capacidad real que van a tener las empresas, especialmente el tejido empresarial mayoritario del país, que son las micro, pequeñas y medianas empresas que representan el 99% de este tejido y que se va a ver gravemente afectado de aprobarse esta reforma. Bueno, doctora Alejandra, gracias. Esperaremos entonces a ver qué pasa en lo que resta de estos debates. Muy amable por estar en Signo Pesos. Bueno, buena noche.